Buenos días. En este video vamos a hablar sobre la práctica 6 llamada rectificadores trifásicos no controlados de la materia de electrónica de potencia. A diferencia de los rectificadores monofásicos, en el que por ejemplo en el de media onda se usaba un solo diodo y en el de onda completa se usaban 4 diodos, en los trifásicos el de media onda va a usar 3 diodos y también va a usar 3 fuentes de corriente alterna, y en el de onda completa también van a usar 3 fuentes de corriente alterna, pero van a ser ahora 6 diodos. Bueno, y también esos rectificadores, al igual que los monofásicos, lo que hacen es que convierten la corriente alterna en corriente directa. Y entonces la diferencia es que, por ejemplo, en los trifásicos, estos nos ayudan más a la meta que de los rectificadores que los monofásicos, que es convertir la corriente alterna en directa, y esto se va a comprobar viendo esta práctica. Entonces, al igual que el anterior, vamos a simular en PSIM. Aquí ya están los dos circuitos. El que está a la izquierda sería el de media onda, que tiene las 3 fuentes de corriente alterna, los 3 diodos y la carga. Y la que está a la derecha sería la de onda completa, que al igual que la anterior tiene 3 fuentes de corriente alterna y tiene 3 diodos, que diga 6 diodos, y la carga en la resistencia. Eh, una peculiaridad de estos rectificadores trifásicos es que las fuentes de alterna tienen el mismo voltaje, pero se diferencian en que 2 de ellas están desfasadas. ¿Y esto cómo es? Por ejemplo, la primera de las fuentes está en fase, pero las otras dos están desfasadas. Una está desfasada, atrasada a 120 grados, mientras que la otra está adelantada a 120 grados. Eso también ocurre con el rectificador de onda completa trifásico. Y esto lo vamos a comprobar simulando. Entonces vamos a simular. Vamos a poner PP1, que sería la primera fuente, PP2, que sería la otra fuente que estaría desfasada, y BP3 también, que sería la que está desfasada. Entonces, poniendo estas tres, vamos a comprobar efectivamente que las tres están desfasadas, más bien 2 de ellas. Y aquí eh, se puede ver que están desfasadas las 3 fuentes de corriente. Entonces vamos a poner BP4, que sería el voltaje de salida, y vamos a poner I1, que sería la corriente de salida. Entonces, muy bien, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que nos muestra este circuito? Pues bueno, como se puede ver, la primera señal que aparece en en la, en la fuentes de... La primera señal que aparece sería la BP3, que sería la que está adelantada a 120 grados con respecto a la que no está la que está en fase. La que está en fase sería BP1, que sería la onda roja, y la que está trazada sería BP2, que será el azul. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Muy bien, como se puede ver, la primera señal que aparece y la que tiene más voltaje sería BP3. Y esto se puede comprobar si seguimos la línea y vemos que efectivamente en BP4, o sea en la salida, hay voltaje. Entonces va pasando el tiempo, entonces BP3 está por pasar a cero y llegar a su semiciclo negativo, pero justo cuando está por ocurrir eso, aparece BP1, que BP3 disminuye su voltaje para llegar a cero, pero al mismo tiempo BP1 aumenta su voltaje. Ahora el que tiene mayor voltaje es BP1. Entonces, si se fijan en BP4, que sería el voltaje de salida, se vuelve a disparar. Es aquí, se vuelve a disparar otra vez y llega hasta el pico aquí, y sería el pico de BP1. Y como se puede ver,
el mínimo de voltaje no es cero, como por ejemplo pasaba con con el rectificador monofásico. Aquí el voltaje está en un intervalo de entre tanto voltaje y tanto voltaje, y no de cero a tantos volts. Entonces podríamos decir que este voltaje que nos está mostrando aquí sería más parecido a una que nos entregaría una de corriente directa. Entonces muy bien, vamos a continuar. Y pues estamos ahora que el BP1 es el que tiene el mayor voltaje. Entonces llega al pico de voltaje positivo y empieza a disminuir hasta llegar a cero para comenzar con su semiciclo negativo, y al mismo tiempo está bajando el voltaje de BP4. Pero justo se cruza y aparece BP2, que ahora es el que tiene mayor voltaje, y como se puede ver otra vez, BP4 aumenta y vuelve a aumentar hasta el pico de BP2, y BP2 otra vez empieza a bajar y ahora aparece BP3 otra vez y aumenta el voltaje BP4, y así estaría. Entonces lo que hace este circuito es que el voltaje que nosotros vemos en BP4 sería esto de aquí, esto que se muestra aquí, la línea verde hasta que se cruza con el rojo, después la línea roja se cruza con el azul, el voltaje que se ve ahora es el azul, se cruza con el verde, ahora el voltaje que se ve ahora es el verde, y así sucesivamente. El voltaje que hay debajo de estos cruces que hay aquí no se muestra en BP4, solo se muestra lo que está arriba. Y ese es el funcionamiento de este, de este rectificador trifásico. Bueno, ahora ya que vimos el rectificador trifásico de media onda, ahora vamos a ir al de onda completa, que básicamente es el mismo, solo que esta vez van a ser 6 diodos, y este circuito más o menos funciona de la misma manera que por ejemplo el rectificador monofásico onda completa, solo que en este caso, en lugar de estar pendiente de una sola fuente de voltaje alterna, van a ser tres, solo que esta es la que está adelantada a 120 grados, es la que va a empezar primero, y después va a empezar la que está en fase, después la que está desfasada a 120 grados. Entonces vamos a simular, vamos a poner BP5 la primera fuente, BP6 la segunda, BP7 la tercera, y vamos a poner BP8 que sería la de salida, y 2 que sería la corriente de salida también. Y bueno, básicamente el funcionamiento de este sería exactamente el mismo que el de onda media. Si nos fijamos también, podemos ver que es exactamente lo mismo. Empieza con la que está adelantada a 120 grados y después empieza a bajar, y ahora llega el cruce y ahora aumenta a BP5, y el voltaje que se muestra es el mismo que hay en el BP8, que es la corriente, el voltaje de salida. Básicamente es el mismo resultado, solo que en este, en este rectificador de onda completa eh, se puede notar mucho más digamos que la señal de salida es más plana, por así decirlo, por lo que se llega más al resultado de una corriente directa. Y eso sería todo.